Una de las cosas verdaderamente tristes en la vida, mucho más allá de las cosas duras y difíciles que nos suceden o puedan suceder, un accidente, lo que fuera, una de las cosas verdaderamente tristes es estar desorientados, no saber qué decisiones tomar, para dónde ir. Eso genera una confusión interior, un estado de insatisfacción que a uno lo sumerge en una especie de todo me da lo mismo porque he dejado de entender y de comprender. De hecho, el pecado, una de las referencias, acepciones a la palabra pecado, es errar en el blanco, es estar perdido. Uno puede estar perdido o confundido por muchas razones. A veces, aunque parezca mentira, una de estas razones es que es voluntario. Yo elijo, aun cuando sé lo que Dios me propone, hacer lo que me place. Aun cuando sé que Dios me enseña esto, que Jesús me hace esta propuesta, miro el mundo que me rodea y digo, el mundo camina por otro lado. La iglesia camina por otro lado. Entonces tenemos, gracias a Dios, tenemos referencias importantes para si yo me puedo sentir perdido, pero no estoy perdido, porque sé por dónde tengo que ir. La palabra de Dios, las enseñanzas del magisterio, la tradición de la iglesia nos dan esta seguridad y esta tranquilidad. Cuando uno escucha muchas veces el Evangelio, uno dice, ¿será que esto es posible? O sea, es muy difícil. Intento mucho menos que esto y me va como me va. Pero concretamente lo que venimos escuchando estos últimos domingos, ¿no? A esto quiero hacer referencia, que estamos en el contexto del Sermón de la Montaña, que es como el núcleo del Evangelio. Allí Jesús va a poner de manifiesto aquello para lo cual vino, se hizo presente entre nosotros. Este es el anuncio del reino. Por tanto, tenemos que prestar nuestra atención y además hacerlo con humildad. Jesús, nos enseña la iglesia, es el nuevo Moisés. Moisés era aquel que había recibido las tablas de la ley, los mandamientos, que venían a poner un orden, justamente a orientar a los desorientados, a los que estaban perdidos. Esta es la voluntad de Dios. Y como lo ha referido San Juan Pablo II en más de una ocasión, vale la pena recordarlo, no es el Antiguo Testamento, sino la nunca derogada primera alianza. Alguien se va a acercar a Jesús en el Evangelio y va a preguntar, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús es muy concreto, cumplir los mandamientos. Ocurre que respecto a esos mandamientos que hemos recibido, Jesús va a darles una vuelta de tuerca, va a perfeccionarlos. Y es lo que estamos compartiendo en estos días. Ustedes han oído que se dijo, no matarás. Yo les digo, no es suficiente no matar. Es que tienen que amar a sus enemigos. Y uno viene a decirse a sí mismo, pero espera, yo hago un esfuerzo grande ya por no matar al prójimo, que bien quisiera, porque me vuelve la vida insoportable, trato de no contestarle mal, he mejorado mucho, trato de no pelearme, de no hablar de más, pero amar. Y sí, esta es la propuesta de Jesús, a esto quiero llegar. Y además es una propuesta no bajo la forma de mandato, sino que es camino al cielo. Por eso Jesús, Dios más bien en el libro del Levítico que acabamos de escuchar, le dice a Moisés, quiero que le digas a mi pueblo, eso somos nosotros hoy, nunca derogada primera alianza, sean santos, no es sean buenitos solamente, o no hagan macanitas, sean santos. Lo increíble es que de nuestra obediente respuesta a esta voluntad de Dios, hay una felicidad posible, hoy ya presente en este mundo y plena algún día, no aquí, indudablemente también. Entonces, el escuchar con atención la propuesta del Evangelio, que por algo es buena noticia, supone en primer lugar escuchar con atención, insisto, y mucha humildad, y después reflexión, y después el ejercicio en el día a día de nuestra vida. Parece mentira, pero el Evangelio empieza diciendo, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, y continúan.
Pero yo les digo, o sea, ya no es más ojo por ojo y diente por diente. Y sin embargo, muchas veces este es el plano en el cual nos movemos. ¿Me hiciste esto? Ahora agárrate. Nos arrogamos el derecho de venganza. Sabemos que tenemos que perdonar y no solo no perdonamos o perdonamos mal, es que guardamos un rencor que destruye todo. Seguimos hablando mal del prójimo, muchas veces somos violentos con lo que decimos o hacemos. Quiero decir, esto no estamos de acuerdo, seguir a Jesús es difícil, pero posible. Entonces nosotros tenemos que abrazar el posible, porque sería impensable que Jesús nos propusiera un camino imposible de recorrer. Y si acaso estas palabras, estas propuestas nos suenan como muy ajenas al espíritu del mundo, bueno, ya lo dice Pablo. Miren, no se trata de ser sabios conforme al espíritu del mundo, sino ustedes que son templos del espíritu desde el día del bautismo, vivan conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cuál? Esta que Jesús pone de manifiesto y nos enseña. Cuando Moisés escucha de parte de Dios que tiene que poner en medio de ese pueblo esta ley de ojo por ojo y diente por diente, sin embargo, para aquel entonces, esta ley supuso un avance enorme y un límite a las atrocidades que se cometían. Porque en aquella época, si yo te robaba un florero, vos tenías el derecho el hombre se arrogaba el derecho a quitarle la vida al otro porque le había robado un florero. Lo que dice esta ley es no, ojo por ojo y diente por diente. Si te robó un florero, lo peor que podrías hacer, pero hasta ahí podés llegar, es robarle un florero, no le podés pegar en la cabeza, no lo podés matar. Ponía un coto, un límite, pero no era una ley perfecta. Entonces Jesús viene a perfeccionar y dice, eso no corre más. Y no solo no corre más, sino que hagan el bien, poner la otra mejilla, hacer silencio. Es difícil, pero, insisto, estamos en el contexto del Sermón de la Montaña. Jesús acaba de proclamar Mateo 5, las bienaventuranzas. Dichosos ustedes cuando los odien o los insulten a causa de mí, explicando esta bienaventuranza. Entonces uno se pregunta, entre el querer de Jesús, el camino que me propone y lo que yo día a día intento hacer, hay una distancia grande. Eso en clave cristiana se llama conversión. Y ahí nosotros tenemos que entrar entonces en este tiempo de conversión ofrecido por Dios con la convicción que es posible iniciar un cambio. Y si acaso esta palabra, al confrontarnos con ella, nos hace ver lo distantes que estamos, porque ya no es que solamente no amamos a aquellos que nos hacen el mal, sino que además estamos tomados por la bronca interior. Y si me puedo vengar un poquito lo hago, y si puedo, aunque me suene feo, digo yo no me vengo de nadie, pero hablo atrocidades acerca del prójimo, falto a su buen nombre, me muestro indiferente, y eso a veces ocurre increíblemente, pero esto es así con las personas que supuestamente deberíamos querer más, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. O sea, no es que tengamos, como alguna vez escuché, ¿no, padre? Usted ni se imagina la cantidad de razones que tengo para odiar al prójimo. Mi vida ha sido, y era una vida atravesada por abusos, por un dolor espantoso. Sin embargo, yo elijo amar, porque me he dado cuenta que el odio engendra odio, el odio lleva a la violencia y la violencia lleva a la infelicidad. Esto hay que razonarlo. Si yo estoy dando una respuesta desde la bronca, el enojo, el endurecimiento del corazón que me lleva a hablar mal, a no querer perdonar, etc., seguro que el equivocado soy yo. Y la mirada no es que me hizo esto, le avisé, le pedí, no me escuchó. El punto de referencia no es el prójimo como yo, que también se equivoca. El punto de referencia es Dios. ¿Qué me está diciendo Él? No te enganches, soltá, recibí la paz, viví el Evangelio con todas sus consecuencias, supuesto que esto es responder al mandato de Dios. Sean santos, porque yo soy santo, sean perfectos. ¿Y cuál es el camino de perfección? Y este es la cruz, que para Jesús supuso ser clavado, la corona de espinas, derramar su sangre. Para nosotros es ese martirio minuto a minuto en el día a día de nuestra existencia. Entonces, la persona que está, el cristiano que quiere ser seguidor de Dios, seguidor de Jesús, es seguidor de Jesús como Jesús lo propone.
y no de acuerdo a mi comodidad. Se trata de vivir en medio de un mundo que manifiesta su espíritu verdaderamente mundano, superficial, violento, donde la única respuesta a la violencia es más violencia. Esta no es la dinámica cristiana. Entonces ahí no tengo que decir, cristiana, el equivocado sos vos. Volvé a perdonar, recorre un camino, dejate ayudar. Y algún día entenderemos que ese marido, esa mujer que me hizo las mil y una, ese hijo, que lo que fuera, la ingratitud de aquel amigo, la falta de correspondencia en el amor, yo una y otra vez decidí recorrer el camino duro, difícil, lento. El Señor me dice, yo te amo más y hoy entrego mi vida para que estés fuerte. Y te digo, es por acá. ¿No será que acaso estoy amargado, triste, desorientado? Porque estoy tomado por la bronca, por el enojo, por el no quiero perdonar. Eso de la caridad fraterna es una irrealidad en mi vida. Esta es la palabra de Dios que de una forma linda nos sacude. Jesús mismo lo termina diciendo. Miren, si aman a aquellos que los aman, ¿qué tiene de extraordinario eso? ¿Dónde se demuestra que ustedes quieren ser santos?